protuberancia, mesencéfalo, bulbo raquídeo y sobre todo médula espinal. ¿Bien? Cuando hablamos propiamente de vías motoras, estamos involucrando específicamente médula espinal, ¿ya? Porque la médula espinal es la que va a tener que propiamente las inervaciones que van a llegar a todas las estructuras de nuestro organismo para poder efectuar los diversos movimientos. En este caso, específicamente de movimientos no estamos hablando, estamos primero bateando. Primero vamos a hablar de todas las decusaciones, los haces, el tracto, la parte directa, cruzada, que ustedes en su exposición les preguntaba y no me sabían. Los que han hecho la tarea del día del dolor habrán encontrado de que un inicio van a involucrar una primera neurona, una segunda neurona, unos haces espinotalámicos, entre otras tantas situaciones específicas, ¿no? Pero como esta semana en la parte práctica vamos a desarrollar reflejos, tengo que saber propiamente de dónde están partiendo estos reflejos y principalmente de dónde específicamente se originan. Entonces, en vista de que van a salir relativamente bajos, hay ciertos puntos que voy a evaluar como participación. Así que traten de interactuar y ser didácticos con lo que vamos a estudiar, porque son cosas que ya hemos visto, principalmente hablando de estructuras del sistema nervioso central y sobre todo de lo que son los pares craniales, que yo les dije también que tenemos que venir a repasar. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de vías motoras de forma general, estamos hablando de dos tipos de tractos. ¿Bien? Hablamos de los tractos ascendentes, que desde un inicio se habían mencionado que son los que van al cerebro, y los descendentes, que son los que vienen propiamente del cerebro. De una manera muy genérica podemos decir que estos tractos ascendentes son somatosensoriales, mientras que los descendentes son propiamente motores. Los tractos son unidades funcionales que se originan en un determinado núcleo o territorio y terminan en una determinada área, que viene a ser piel, que viene a ser órganos, que viene a ser vasos sanguíneos, entre otras estructuras. ¿Bien? Así como dice la diapositiva, las vías motoras toman este nombre, ¿por qué? Porque van a ser el canal nervioso en donde se va a interactuar y va a generar propiamente la transducción de una información motora que va a provenir ¿de dónde? Del cerebro, específicamente a nivel de corteza. Por eso hoy día vamos a hablar de lo que son las tan conocidas áreas de Brodmann, por ejemplo, que ya las habíamos visto previamente, y sobre todo del homúnculo. ¿Bien? Entonces, quien ha venido leyendo esta partecita de vías motoras o los que expusieron la parte motora, ¿cuántos tipos de vías motoras existen? ¿En cuáles? ¿No? Piramidal y extrapiramidal. Como su nombre dice, una es que va a tener la estructura piramidal propiamente, que no va a tener solamente un paralelismo, sino también un entrecruzamiento, mientras que la extrapiramidal va a venir por la parte periférica. ¿Bien? Entonces, para poder hablar de estas vías, lo más importante que ustedes tienen que reconocer son las estructuras. Porque yo te voy a llenar de información. La primera neurona se encuentra a nivel de esta área, luego pasa por el gánglio de esta área. No me vas a entender si no hacemos un pequeño recordaris de propiamente estas estructuras. ¿Bien? Empezamos con una que, felizmente, para ustedes todavía no habíamos visto, pero que tienen ustedes que reconocer el día de hoy porque lo vamos a hablar muchísimo. ¿Bien? Que se llama homúnculo de Penfield. ¿Bien? El homúnculo de Penfield, que es esta imagen, que en realidad tiene mucho que ver con la llegada de la parte sensitiva y motora a nivel periférico, tiene raíz tanto para corteza sensitiva como para corteza motora. ¿Bien? Un poquito de historia para que más o menos ustedes se ubiquen. ¿Ya? Generalmente todos los que han hablado de la parte sensitiva y motora, en su mayoría han sido propiamente neurólogos, ¿no? Entonces, se encontró información que la corteza motora se encontraba en situación inmediatamente anterior a la tan conocida cisura central o de Rolando. La cisura central o de Rolando, ¿en qué me dividía el cerebro? Hemisferios. En hemisferios. Un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo. En una primera instancia habíamos hablado que el derecho era propiamente ¿de qué tipo? Y el izquierdo, estratégico. Razonamiento. Muy bien. Entonces, hasta este punto tenemos que el homúnculo de Penfield está relacionado específicamente
y con las funciones que estas divisiones van a tener. Posteriormente, describió una distribución razonable orientada a qué cosa, a las diferentes áreas corporales, ¿bien? O lo que los médicos conocemos también como regiones. Una región facial, una región del antebrazo, propiamente del brazo, pretibial, tibial, que tiene que ver un poquito más con anatomía, pero que ustedes van a poder identificar por qué al momento que me realicen la evaluación de reflejos. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos del homúnculo de Penfield, estamos hablando de una representación, ¿bien? Representación anatómica de qué? De la corteza tanto motora como somatosensorial. ¿Eso qué quiere decir? De que va a estar involucrada con qué? Con los tractos, tanto ascendente como descendente, y con la llegada que va a tener a las diferentes estructuras. ¿Bien? Ustedes pueden ver ahí que básicamente yo estoy dividiendo la parte de los lóbulos, ¿no?, en una porción principalmente temporal, porque bueno, este es el ejemplo que se ha cogido para la imagen, ¿no? Y en esa zona nosotros encontramos, bueno, esta parte está en inglés, las divisiones específicas de las diferentes partes del cuerpo humano. Por ejemplo, vamos de abajo hacia arriba. Pies, ¿qué más? ¿Qué es ankle? ¿Qué es ankle? Knee, rodilla, trunk, tronco, muy bien, shoulder, hombro, muy bien, y así sucesivamente hasta llegar específicamente a la parte de lo que es la zona facial, que es una de las más complicadas. ¿Para qué utilizó esto Penfield? Para poder ver el tema de que antiguamente ustedes saben que no existía anestesia, pero igual, incluso en la cultura peruana tenemos las tan conocidas preparaciones craneanas, en donde, ¿qué cultura evaluaba el tema del estímulo y el respeto? Muy bien, veían el tema del estímulo, neurofisiología, para poder ver, estimular una determinada área, para ver esa área, a qué parte del cuerpo propiamente llevaba la reacción, ¿ya? Y ahí es cuando entran los tan conocidos, las tan conocidas zonas de la corteza cerebral. La semana pasada estuvimos revisando un poquito de lo que es corteza cerebelosa, para poder hablar específicamente de la parte del tono, de la coordinación, ¿de qué más? Eran tres. Y del equilibrio. En cambio, cuando hablamos específicamente de la corteza cerebral, ya nos estamos abocando a propiamente vías. ¿Bien? Entonces, primer término, homúnculo de Penfield, que es una representación anatómica de las divisiones somatosensoriales y también motoras. ¿Bien? En esta parte, en recordaris, vamos a tener que se va a atravesar diferentes tipos de sistema para poder llegar propiamente a un estímulo y a una reacción. Un sistema de acceso a la información que van a ser las diferentes vías, sobre todo la vía aferente sensorial, un sistema de procesamiento, que es lo que vamos a repasar ahorita, que tiene que ver con la corteza y la subcorteza, y un sistema de respuesta que es ya propiamente la vida, el sistema piramidal y el extrapiramidal. Entonces, los lóbulos cerebrales, importantísimo que nos pongamos a recordar mínimamente al menos, tener una idea de qué específicamente o qué función se está desempeñando en cada uno de los lóbulos para poder entender. ¿Bien? Lóbulo frontal principalmente abocado al razonamiento y motivación. El lóbulo parietal principalmente ¿para qué? Para el procesamiento de la información. Lóbulo temporal, información auditiva. ¿Dónde estaba el lóbulo temporal? En la zona lateral. Entonces, ¿yo lo puedo relacionar con la parte auditiva? Por supuesto que sí. El lóbulo occipital, que tenía que ver con visión y sobre todo con lenguaje, percepción. Y a la vez también tenía que ver con lenguaje y aprendizaje, al igual que la zona frontal. ¿Bien? Ahí es cuando yo voy a las ¿qué? A las áreas de Brodmann, que es una división específicamente de ¿qué? De la zona cerebral, para poder ubicar las diferentes funciones, la parte funcional. ¿Bien? Su compañera acá mencionó un área que es el área, por ejemplo, de Broca y de Wernicke, que en un determinado momento nosotros platicamos por el tema de las tan conocidas afasias, que lo vamos a ver, ¿no? Pero es importante, ustedes ya llegando a neurofisiología, que todas estas áreas sean conocidas por ustedes. Todas. Porque todas tienen una determinada función, tienen un determinado origen, y si esa función o esa área no me funciona, valga la redundancia, voy a tener una alteración propia del paciente que yo voy a evaluar. Entonces, la información hace aproximadamente 10-15 años establecía de que estas eran 52 áreas. ¿Ya?
Actualmente la información que se maneja es de 47 a 52, pero específicamente para el ser humano 47 dentro de las que son más importantes. ¿Bien? Entonces, para hablar un poquito más de las áreas de Brodmann, ¿qué es la corteza cerebral, jóvenes? ¿Qué me dicen? Anatómicamente hablando, ¿qué cosa es la corteza cerebral? ¿Qué es la corteza cerebral? ¿Qué componentes tenía la corteza cerebral? Ya hablamos de sustancia gris, sustancia blanca. Va a ser una capa, importantísima la definición. Una capa propiamente externa a nivel netamente cerebral que va a estar constituida tanto por la sustancia blanca como por la sustancia gris. Y si está constituida por esas estructuras, estamos hablando de que tiene cuerpos neuronales y que tiene también propiamente las neuronas, que se va a realizar sinapsis, se va a realizar intercambio iónico, todo lo que hemos visto la semana pasada, pero específicamente a nivel de corteza. ¿Bien? Entonces, la corteza cerebral, corte cerebral o corteza del encéfalo es capa externa ¿de qué? Específicamente de sustancia gris, ¿bien? Que tiene los cuerpos neuronales, que no consume ATP y que principalmente no me realiza una sinapsis rápida, sino ¿bien? Tiene un grosor aproximado de 2 a 4 milímetros y consta de los cuerpos neuronales son somas. Muy bien. Ahora, las áreas de Brodmann. Un área de Brodmann es una región de la corteza cerebral. Si yo te estoy poniendo esta imagen, los que me aprenden mejor con imágenes, y acá la doctora me explicó qué cosa es la corteza cerebral, entonces voy a definir un área de Brodmann como una parte ¿de qué? De la corteza cerebral. ¿Difícil? No es. ¿Bien? Entonces, es una región de la corteza cerebral definida con base a su citoarquitectura. Nosotros habíamos hablado del citoesqueleto de las neuronas, ¿verdad? Que son estructuras que van a servirme ¿de qué? De soporte principalmente. En el caso de la citoarquitectura de la corteza cerebral, estamos hablando de la disposición, ¿de qué cosa? De los cuerpos neuronales o de los somas de la neurona que constituyen propiamente la corteza cerebral. ¿Qué quiere decir? Que normalmente esta disposición va a ser ordenada, va a ser regular. ¿Por qué? Porque el funcionamiento es constante. Mientras que en una persona que ha tenido de repente un accidente, un traumatismo, que ha tenido una alteración propiamente fisiológica, esta distribución va a cambiar completamente y va a tener ciertas alteraciones. ¿Bien? Entonces, definimos área de Brodmann. El área de Brodmann es una parte de la corteza cerebral orientada a la citoarquitectura, en donde yo voy a ver la distribución del cuerpo de la neurona en la corteza. ¿Bien? Ya había mencionado que son ¿cuántos? 47 que nosotros vamos a estudiar, pero lógicamente yo tengo que resaltarte cuáles son las más importantes, ¿verdad? Lo que nosotros ya habíamos estudiado, por ejemplo, el área de Broca, ¿cuál es? 44. ¿Y la área de Wernicke? 22. ¿No? 24. ¿No? No son dos, es uno solo. Para hablar netamente de Wernicke y para hablar específicamente de Broca. Broca es frontal y Wernicke es occipital. ¿Qué cosa es Wernicke? Temporal. Broca va a ser frontal. Hablamos de la identificación propiamente de Broca. Si estamos hablando de la parte frontal, ¿qué tipo de áreas están? 10. Y si hablamos de la parte temporal, que es la zona lateral, 21, 38. Entonces, para poder ir definiendo y que ustedes no se confundan del todo, vamos a hablar un poquito. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto, doctora? ¿Porque quiere fastidiar? No, lamentablemente no. Se trata de específicamente definir cuáles son las estructuras más importantes, porque en sus exposiciones la semana pasada escuché por ahí reflejo de Babinski, escuché por ahí reflejo netamente de la rodilla. Esta semana tienen la práctica propiamente de reflejos y ustedes obviamente tienen que saber de cuáles son las áreas que van a estar estimuladas. Si no, simplemente no han aprendido reflejos correspondientes. Entonces, en la exposición también de la semana pasada, vamos basándonos en eso, habían hablado de ¿qué? De una área motora primaria. Eso es lo más importante que ustedes me tienen que conocer, porque cuando hablemos de una vía piramidal y extrapiramidal, vamos a ver de qué es precisamente esta área, que es la tan conocida área motora primaria número 4,
la que va a ser el punto de partida para poder realizar el inicio del estímulo. ¿Ya? Un área sensitiva secundaria, que va a ser la 5 y la 7, que cuando hablemos de la parte de vías sensitivas vamos a verlo mucho más central. ¿Bien? Y sobre todo una área premotora, que es parte de la secuencialidad de lo que es el estímulo propiamente. ¿Todo me lo tienes que aprender? No, tienes que aprenderte las más importantes, las que a ti te van a servir. Porque tú no vas a ser médico, tú no me vas a evaluar la parte auditiva, tú no me vas a evaluar la parte visual. Yo lo que necesito que tú conozcas es la parte de interacción. Por supuesto de que sí. Si quieres estudiar un poquito más, me puedes hablar de cada una de las áreas que están involucradas con los sentidos, visual, tacto, auditivo, como por ejemplo esta de aquí, que es la corteza visual primaria, ¿no? Pero eso no es lo que yo te voy a evaluar, sino a qué nivel va a partir propiamente o van a ser este tracto descendente, que es de lo que estamos hablando. ¿Bien? Entonces, en esta primera gráfica tenemos 3 que son sumamente importantes. Habíamos definido el área motora primaria, que es el número 4, la área sensitiva secundaria, que es la 5 y la 7, y la área premotora, que es la 6. Cuando ustedes pueden ver el cuadrito, van a ver un pequeño resumen de lo que es propiamente la parte de función y la parte del daño. ¿Qué cosa es lo que necesito tú que sepas? El daño. Si yo sé que el área motora primaria tiene que ver con los movimientos voluntarios de todo el cuerpo, ¿qué voy a esperar yo que se dé propiamente en el daño? O manifestaciones, movimientos involuntarios, como por ejemplo, ¿en qué? En el equilibrio. ¿Me dejo entender? Tienes que conocer el Parkinson esotéricos. Es un movimiento diferente y lo vamos a ver cuando ya estudiemos los días. ¿Ya? Ahora, puede involucrarse en las tan conocidas hipercinesias, que son movimientos propiamente involuntarios que van a generarse por daño, sí. Pero acá lo importante es que tú me sepas que específicamente área motora primaria, como dice su nombre, es la que está encargada del movimiento voluntario. Cuando hablamos del área sensitiva secundaria, estamos hablando de una ubicación a nivel de ¿qué? Del giro, de la circunvolución, ¿ya? En donde principalmente tiene que ver el tema de integración. Eso es lo más importante, integración. En un determinado momento, los que son del grupo número 12, los que hablamos traducción, les pregunté cuáles son las áreas o la zona de interacción propiamente para poder yo iniciar el tracto. Es específicamente eso, ¿ya? Es el área sensitiva secundaria. Y cuando hablamos de una área premotora, ¿qué es lo que tengo que conocer? Que aquí es la función principal, organizar los movimientos que se van a originar, en los que van a intervenir estímulo visual, tacto y auditivo. Entonces, ¿esta parte será también de alguna forma integradora? Sí. Si yo tengo un daño, será mucho más complejo. Esa es la diferencia principal. ¿Bien? En esta segunda lámina vamos a ver lo que ya se había mencionado, lo que les había preguntado, que es la tan conocida área de Wernicke, que es la 22. Cuando hablamos del área de Wernicke o también psicoauditiva, si es psicoauditiva, ¿qué tipo de alteración podrá estar relacionada? A nivel de audición, ¿verdad? ¿Por qué? ¿En dónde se encontraba Wernicke? Temporal. Si estamos hablando y yo sé de que temporal se trata de la parte auditiva, voy a saber qué tipo de alteración va a haber, ¿verdad? Entonces, la afasia de Wernicke, que es algo muy conocido y que ustedes lo van a ver siempre en consultorio, es un trastorno de ¿qué? Del lenguaje, que afecta la comprensión y la producción de un lenguaje significativo. ¿Afecta qué? Comprensión, ¿ya? De esta lámina importante, solamente Wernicke. ¿Ven? Lo demás es para que lo repasen. Y lo que es Broca, que tiene que ver específicamente con la parte frontal del habla propiamente del habla, que es 44 y 45. ¿Ubicada a qué nivel? Frontal. Comprender y articular lo que es lenguaje hablado y escrito. Cabe destacar que la función del lenguaje solo se concentra en el hemisferio derecho. Bien. Para un resumen un poco más didáctico tenemos. ¿Por qué? Porque ustedes van a evaluar lenguaje en los niños. ¿Ustedes van a evaluar aprendizaje en los niños? Sí. Hay una magna diferencia a que este niño tenga una alteración neuroanatómica, a que este niño tenga un TDAH, ¿verdad? Hay una magna diferencia a que este ancianito haya tenido una
accidente cerebrovascular y que de repente tenga un retraso mental. Entonces, ¿cómo lo vas a diferenciar específicamente con este tipo de áreas que van a poder estar afectadas? Porque el médico te puede poner el diagnóstico o te puede poner, si es muy exquisito, alteración en el área 44 de Brodmann por estudios que se realizó en la ciudad de Lima. Y si tú no sabes cuál es el área 44, ¿vas a saber qué tipo de afasia tiene este paciente? No, ni siquiera evaluándolo, porque está cantadita ahí la respuesta, pero tú no sabes. Entonces, cuando hablamos de las dos áreas del cerebro, fundamentalmente para el aprendizaje, estamos hablando del área de Wernicke y el área de Broca. Entonces, para sí hacer conciso el aprendizaje en el caso de ustedes, Wernicke es participa en la comprensión del lenguaje, decodifica las palabras en conceptos para que lo podamos entender, pero tiene alteración propiamente para poder desarrollarlo y comprenderlo. Mientras que cuando es área de Broca, la dificultad para la ejecución del lenguaje, etc. Entonces, si yo te pregunto qué tipo de alteraciones habrá en un paciente que tiene una alteración a nivel del área de Broca, tú ya sabrás ponerle que este paciente o tiene alteración en la comprensión o tiene alteración en el lenguaje. ¿Bien? Broca, lenguaje, Wernicke, comprensión. Muy bien. Entonces, habiendo establecido estas partes importantes como el homúnculo, un recordaris pequeñito de lo que es corteza y algunas áreas importantes, vamos a ver propiamente cómo se va a codificar todo el estímulo. Dentro de lo que son las generalidades propiamente de la vía, de las vías en realidad, estamos hablando de que son vías que van a conducir, ¿qué cosa? Incitaciones motoras voluntarias. Funciona bien, va a ser voluntario. Funciona mal, va a ser involuntaria, automática y asociada, y por supuesto relacionada con un primer estímulo para tener la reacción o movimiento. Ahora, esta parte de acá ya la habíamos visto, pero acá lo importante y lo que quiero que ustedes establezcan bien es de que la imagen siempre va a tener el marcaje arriba de ¿qué? Del encéfalo, propiamente de la parte cerebral. Luego vamos a pasar a ¿qué cosa? A una zona de ¿qué es esto? De tronco encefálico como continuidad. Es lo que ustedes habían visto la semana pasada en sus gráficos tan lindos, pero que no me sabían explicar, de las divisiones, propiamente de mesencéfalo, protuberancia, bulbo y al final, médula esférica. Bien. Las vías se van a llamar piramidal y extrapiramidal y son vías que van a interactuar principalmente para el tema de la movilidad y sobre todo de la coordinación armoniosa. Entonces, ¿cuál de las dos es más dificultosa, doctora, en cuestión de aprendizaje? La piramidal. ¿Ya? La piramidal es un poquito más compleja, tiene mayor cantidad de decusaciones, que son las divisiones que va a tener, pero esta es la que menores lesiones tiene, es mucho más fácil aprender las lesiones. Mientras que la extrapiramidal, las vías son mucho más precisas. Es como decir, perro, gato, ardilla. Las lesiones del perro son estas, las lesiones del gato son estas, las lesiones de la ardilla son estas. Es mucho más sencillo. Así que para metodología netamente de ustedes, para que me estudien, pónganle principal atención a la vía piramidal, que es lo que más ustedes van a ver. ¿Ya? Entonces, en la vía piramidal vamos a tener un conjunto de ¿qué? Principalmente de fibras que van a nacer en la corteza cerebral y luego van a seguir un trayecto a nivel del bulbo para formar lo que son las llamadas pirámides vulvares. Es por eso que lleva este nombre, porque va a formar pirámides vulvares cuando va a seguir el camino a nivel del bulbo raquídeo. Va a tener dos tipos de componentes. Acá lo importante es esto. Ustedes van a ver múltiples gráficos, pero ustedes tienen que saber cuáles son los componentes de la vía piramidal. Ya habíamos dicho que va de arriba hacia abajo. Encéfalo, corteza cerebral, principalmente la corteza motora primaria, área 4 de Brodmann. Vamos a ver luego el tronco encefálico con sus respectivas divisiones y luego la médula espinal. ¿Cómo va a ser el trayecto? Dividido en dos. Una vía córtico-espinal, que es corteza, médula o la parte de la espina, y una vía córtico-nuclear. ¿Por qué? Porque va de corteza a los núcleos. Por eso se llama también geniculado. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tipos de tractos. Una córtico-espinal, que va a ser ventral, ¿ya? Y va a ser lateral, porque esta es la única que va a tener una continuidad continua, para la redundancia, y una cruzada, ¿ya? Mientras que la córtico-nuclear va a ser un recorrido netamente lineal.
Entonces, diferencia principal entre estas dos vías que son netamente piramidales son, una va a ser lateral, ¿verdad? Ventral, y también va a tener un entrecruzamiento, mientras que la córtico-nuclear solamente va a ser lineal, ¿ya? Una de las principales diferencias. Ahora, ya identificamos de que dentro de la vía piramidal está la vía córtico-espinal y la córtico-nuclear o genicular. Ahora, importantísimo, en las dos vías yo voy a tener una primera neurona y una segunda neurona. Ustedes imagínense de que el camino empieza acá. Esta es la corteza, la universidad. El bagua va a ser mi primera neurona, ¿ya? Y eso es lo que vamos a identificar por dónde va a pasar. Nosotros vamos a identificar qué área anatómica va a ser Pedro Ruiz, va a ser el aserradero propiamente, ¿ya? Para los que conocen ese camino. Y la motoneurona 2 va a ser ¿dónde? Pues en Chiclayo, ¿ya? Ese es el camino propiamente lineal, pero hay zonas para que tú te vayas a los costados, por ejemplo Jaén, sí hay. Esa es la idea que tú tienes que tener cuando me estudies lo que son las vías, que tú me aprendas cuáles son las estructuras que van a estar involucradas. Es por eso que para la práctica, los que les dejé de tarea, me tienen que haber establecido el trayecto y los puntos de espera. ¿Para qué? Para definirme las neuronas, las motoneuronas. Entonces, específicamente hablemos de la córtico-espinal. Ojo, son dos vías, córtico-espinal y córtico-nuclear. Empezamos con la córtico-espinal. La córtico-espinal, vuelvo a repetir, tiene dos neuronas. La primera neurona superior o también llamada central van a ser a qué nivel. Si es corteza, ya habíamos hablado de que la corteza 4, la área 4 de Brodmann era la corteza primaria motora. Ahí empieza, ahí está el carro. ¿Bien? Ahí vamos a iniciar. Y también a nivel de área premotora, 6. Ojo, 6, porque se acuerdan de que era qué. La premotora eran 2. No. ¿Qué cosa? La 5 y la 7. No. 6. La 6 y la 7, ¿cuál era? 5 y 7 secundaria. La 5 y 7 secundaria y la 6 es Premotora. la premotora. No se olviden de eso, porque ese va a ser seguir siendo el camino. Seguimos primero, área motora primaria 4 de Brodmann, área premotora 6. Va a haber un sector adyacente del área motor 3, 1 y 2, o post-rolándica, que es la parte central, la parte de la cisura. La área sensitiva motora secundaria, que es la 5 y la 7, situada en el opérculo parietal, y luego al área suplementaria motora y otros afines. Bien, ahora, importantísimo también que ustedes me conozcan cómo van a ser las fibras de esta estructura. Van a haber fibras propiamente de ¿qué? Fibras cervicales que van a ser mediales. Es por eso que les he colocado esta línea para que ustedes identifiquen. Cuando yo hablo de medial, hablo de fibras cervicales, y cuando hablo de lateral, hablo de fibras torácicas, lumbares y sacras, que tienen que ver con ¿qué? Con la médula espinal. ¿Bien? Esa es la parte general. Ahora, la transmisión de la señal, para resumirles esta parte, directamente, ¿cómo va? De arriba hacia abajo y luego a las extremidades. Indirectamente por las vías accesorias, llegando a los tan conocidos ganglios basales. Para resumen y para que ustedes lo sepan. La vía piramidal también se origina, vuelvo a repetir, a nivel del área 4 de Brodmann, en las células gigantes de Hess. Es contralateral, que sigue un trayecto netamente lineal, y un trayecto lateral, y su última neurona es la vía motora final. ¿Bien? Ya habíamos mencionado esto, es una repetición básica del tipo de vía, y ahora vamos a ver los elementos por los cuales va a atravesar. Vamos a ver que va a iniciar a nivel de corteza motora. Ojo, esta es la parte general, porque luego van a ver ustedes de que yo he puesto las imágenes separadas, específicamente de lo que va a producirse cada nivel. Las estructuras involucradas en la vía piramidal córtico-espinal son la corteza motora, la cápsula interna, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, y continúan con la médula espinal. ¿Bien? Entonces, primera neurona, vuelvo a repetir, área 4, motora primaria.
en las células piramidales o gigantes de Bell's. Aquí se originan todos los haces de la vía piramidal córtico-espinal. Luego, ¿qué seguía? La cápsula interna. El axón de la neurona, que va a generar propiamente la continuidad del estímulo, va a descender por la cápsula interna y va a generar un estímulo propiamente ¿a qué nivel? A nivel de la sustancia blanca. ¿Hacia qué? Hacia el pedúnculo cerebral. Llegamos a nuestra segunda parada. Primero, corteza primaria motora. 4, a nivel de lo que son las células gigantes de Bell's. Luego pasamos a la cápsula interna, en donde vemos que se va a situar el estímulo ¿a qué nivel? A nivel de la sustancia blanca, en donde si digo sustancia blanca va a haber una reacción de sinapsis, un estímulo nervioso, ¿verdad? Seguimos. Va a descender por el pie peduncular por fuera del haz córtico-nuclear. Bien, esto todavía para la continuidad del camino a nivel de la cápsula interna. Luego se va a dividir, va a haber una fragmentación de las fibras, cruzando a través del puente de un hemisferio cerebeloso. Ustedes se acuerdan de que el cerebelo con cerebro tenía puentes, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de puentes? 3. El más importante, el relevante, que conectaba directamente con protuberancia, ¿cuál era? El 1, el 2 o el 3. El protuberancia. El puente de Barodio. El primero, cerebelo con cerebro, que conectaba específicamente. El segundo y el tercero. Habían 3 puentes. ¿Quién sabe? El primero era ¿qué nivel? Mesencéfalo. El segundo, puente. El tercero, bulbo. Ese es el único razonamiento que tienen que tener. Hablamos del puente del hemisferio cerebeloso al otro, atraviesa la protuberancia, porque estamos hablando del puente más relevante que es el de la protuberancia, y luego termina a nivel de la cara anterior de los rodetes piramidales. ¿Bien? Continúa el trayecto. Corre por la parte más anterior del bulbo, ya pasé bulbo, pasó protuberancia a nivel del puente cerebeloso número 2, pasó a bulbo determinando qué cosa, lo más importante, las pirámides anteriores. Luego de eso, el 80% de las fibras van a cruzar a la línea media, se van a encontrar y van a generar lo que es la tan conocida disociación de las pirámides. ¿Bien? Seguimos. Aparece la segunda neurona. Entonces, si yo te pregunto, primera neurona, ¿hasta qué punto llega? Sería hasta el bulbo. Empezó en la corteza, pasó a la cápsula, luego fue al puente, fue a la protuberancia, pasó al bulbo y luego pasó a la segunda neurona. ¿Bien? Entonces, la segunda neurona, ¿a qué nivel se encontrará? A nivel de los núcleos del asta anterior. ¿De qué? También del bulbo. Ustedes se acuerdan que muchas veces en el examen les pregunté dónde se encontraban los núcleos del vago, por ejemplo, que se encontraban en una zona netamente piramidal a nivel del bulbo. Ya, esa es la zona. Si no lo saben, me lo repaso. Continúa el trayecto de la segunda neurona motora hasta el asta anterior y termina propiamente en el órgano efector, porque ya de bulbo pasó ¿a dónde? A médula. ¿Y de médula pasó a qué? A músculo. Es súper sencillo, jóvenes. Ustedes lo único que me tienen que manejar solamente son las zonas y qué sucede a cada uno. Nada más. El axón de la primera neurona corre a nivel de lo que son los cordones. Ustedes se acuerdan de que la semana pasada hablamos de asta anterior y asta posterior. Cuando hablamos de cordones, estamos hablando de los cordones que forman parte de las astas. Si yo te digo cordón anterior, ¿el cordón anterior en dónde estará? En el asta anterior. Si te hablo del cordón posterior, asta posterior. ¿Bien? La neurona, la segunda neurona, ¿cuál será su punto final? Si estamos diciendo que inició en la parte posterior, en el asta posterior, y luego pasó netamente a médula y luego a músculo, ¿en dónde termina? En el músculo. ¿Bien? En el órgano en donde voy a revisar propiamente ¿qué cosa? El efecto, el movimiento. ¿Ya? ¿Puede terminar también a nivel de vasos sanguíneos? No. Vía piramidal, no. Estamos hablando de ¿qué? De movimientos voluntarios. ¿Bien? Esa es una pregunta que puede ir orientada a lo que estamos repasando solamente por definiciones. ¿Bien? Entonces, vuelvo a repetir. Importante de las vías, ¿qué cosa es? Que tú me establezcas cuántas neuronas existen. 2. ¿De dónde a dónde?
se establece la distancia de cada una de las neuronas. La primera a nivel de corteza, con todas las características, porque estas diapositivas sí te las voy a pasar para que las especifiques y las veas bien. Mientras que la segunda inicia ¿de dónde? Del asta posterior. ¿A nivel de qué? De bulbo también, pasando al trayecto de médula espinal y terminando en músculo. Ahora, ¿tú me tienes que repasar qué cordones? Sí. ¿A qué nivel se produce una decusación? También. ¿A qué nivel habíamos hablado propiamente de la decusación, jóvenes? A nivel de qué? A nivel de bulbo, ¿ya? Siempre acuérdense de las plantillas. Cápsula interna a nivel netamente de la sustancia blanca, ¿verdad? Luego a ese nivel se genera propiamente la interacción del estímulo y luego pasa ¿a dónde? ¿A los qué? A los puentes cerebelosos. Del puente cerebeloso pasa ¿a dónde? A protuberancia. En protuberancia al bulbo. Y del bulbo se produce en algunos casos decusación para que vaya a la parte lateral y luego me pasa a sí, para los movimientos. Es por eso de que en algunos casos, es que ustedes han escuchado y que se los planteé el ciclo pasado, cuando hay, por ejemplo, un infarto cerebral derecho, el paciente tiene la alteración ¿en dónde? En el izquierdo. Y lo tiene en el izquierdo, lo va a tener en el derecho, precisamente por esta decusación, ¿ya? Cuando veamos lesiones, ustedes se van a acordar de que, por ejemplo, las tan conocidas hemiplejías, ¿no? Van a ser contralaterales propiamente. ¿Por qué? Porque se produce esta decusación. Decusación. ¿Cómo se llama? Decusación. Bien. Entonces, hemos hablado del primer tracto, que es el córtico espinal. Vamos a hablar del córtico nuclear, que en realidad no difiere mucho. Van a